Parecía ser una cena ordinaria de una familia ordinaria en un tranquilo suburbio de Varsovia, hasta que la joven Susana se negó a terminar su sopa. 10 minutos después, la joven perdió el conocimiento, y una hora más tarde los expertos descubrieron en su cuello una marca que obviamente había sido dejada por otra persona. Los vecinos describían a la familia como tranquila y próspera, pero detrás de la fachada acogedora se escondía un secreto que podría revolucionar las ideas sobre lo que una madre es capaz de hacer. El 9 de marzo de 2024 no se diferenciaba de cientos de días similares en el tranquilo y acogedor suburbio de Varsovia. En la cocina de la casa de 2 pisos en la calle Konopnica, la familia B cenaba. Una familia ordinaria, incluso ejemplar según las declaraciones de los vecinos. La madre Mónica B., el padre Marek B. y Susana. A las 18:55 algo pasó. La madre le diría más tarde a la policía. Simplemente dejó de moverse y se desplomó sobre la mesa. Pensé que era un desmayo. 10 minutos después, a las 19:05, Mónica llamó a emergencias y describió al operador con voz calmada el estado de su hija. La grabación de esta llamada no contenía agitación ni pánico, lo que más tarde despertó el interés especial de la investigación. La ambulancia llegó después de solo unos minutos. Solo 450 metros separaban la casa de la familia B de la estación de emergencias número 7 más cercana. Los médicos intentaron devolver la conciencia a Susana, pero era demasiado tarde. El médico forense llamado al lugar del incidente notó inmediatamente un detalle inusual. En el cuello de Susana había un surco seco y simétrico de 1,5 centímetros de ancho. El nudo del lazo obviamente había sido apretado desde atrás, lo que excluía una caída o un accidente. El comienzo del rigor mortis, hacia las 20:15, lo que significaba una cosa. Entre el incidente y la llamada al servicio de emergencias habían pasado solo unos minutos, pero sobre lo que realmente había ocurrido, la madre no dijo nada. Mónica se comportaba de manera reservada y uniforme. A las preguntas de los policías respondía lacónicamente, evitaba el contacto visual y repetía que no había pasado nada inusual. Simplemente se negó a comer y perdió el conocimiento. Pero los detalles descubiertos durante el examen de la escena del incidente no confirmaban en absoluto la versión de un desmayo. En el centro de atención estaba el plato con sopa borscht. 1/3 de la sopa quedó intacto. Los expertos forenses establecieron más tarde que el plato había sido regado con caldo caliente fresco inmediatamente después del incidente, lo que destruyó efectivamente las huellas dactilares latentes de una persona adulta. Solo quedaron las huellas de los dedos de la propia Susana, que había sostenido ordenadamente la cuchara. Esto parecía inusual, como si alguien hubiera intentado apresuradamente deshacerse de posibles evidencias. En el suelo de la cocina yacía un cinturón de tela de una bata doméstica, arrugado y tirado negligentemente. Exactamente este cinturón pronto se convertiría en la pieza central de evidencia, aunque en ese momento nadie le dio la importancia debida. Los investigadores solo lo fotografiaron y lo empacaron en una bolsa de plástico para enviarlo al laboratorio. En la casa había otro adulto más, el padre de Susana, Marek B. Al momento del incidente, según sus palabras, estaba viendo una serie en Netflix con auriculares en el 2º piso y no escuchó nada. Su calma y convicción de que no había visto ni escuchado nada, más tarde, plantearon preguntas sobre la realidad de su coartada. Los esposos B no habían sido notados en conflictos abiertos. Sin embargo, la vecina y niñera Ewa K., quien recientemente había sido despedida del trabajo con la familia por razones poco claras, más tarde confesó a la policía que la atmósfera en la casa había estado tensa durante mucho tiempo, aunque cuidadosamente oculta detrás de la prosperidad exterior. Otro fragmento de esta historia apareció literalmente al día siguiente. El propietario de un pequeño café frente a la gasolinera Orlen informó a la policía que supuestamente había visto el coche de Ewa K. aparcado frente a la casa B la noche del 9 de marzo. La grabación de la cámara de Orlen podría haber confirmado o refutado esta declaración, pero su revisión fue temporalmente pospuesta,
lo que creó la primera pista falsa que llevaría la investigación por mal camino. Mientras tanto, el patólogo explicó claramente que la versión de asfixia accidental o caída estaba completamente excluida. Esta fue una acción clara y consciente, fuerte y precisa. La persona que lo hizo entendía las consecuencias de sus acciones, pero por alguna razón no tenía la intención de confesarlas. Esa misma noche la policía comenzó a establecer las primeras versiones y planificar interrogatorios. La primera dirección, la coartada del padre, que estaba en casa pero supuestamente no notó nada. La segunda, la verificación de la vecina niñera ella, que podría haber entrado desapercibida a la casa y tener sus propios motivos. Y finalmente la madre de Susana, la única adulta en la habitación que estaba directamente junto a ella. Los investigadores tenían que descubrir qué se escondía detrás de la tranquilidad exterior de la familia B, porque la madre reaccionó tan rápida y calmadamente a la tragedia y de quién era el cinturón que se convirtió en la pieza central de evidencia del caso. Por ahora, la investigación apenas había comenzado. La policía tenía demasiadas preguntas y muy pocos hechos, porque la verdad, cuidadosamente oculta detrás de la escena cotidiana de la cena familiar, podría ser mucho más terrible de lo que incluso los investigadores más experimentados de Varsovia sospechaban. Marek B. explica: estaba viendo una serie. La puerta estaba cerrada. ¿Por qué no escuchó ningún grito? Después del primer interrogatorio, la policía decidió examinar cuidadosamente la versión de Marek B. En ese momento las declaraciones del padre sonaban simples y lógicas. No escuché nada. Estaba viendo una serie. La puerta estaba cerrada. Sin embargo, en casos de este nivel la simplicidad siempre despierta sospechas. Era necesario establecer qué tan realista era su afirmación, especialmente en el contexto del grito descubierto que fue grabado por la cámara de la casa. La investigación examinó los registros técnicos de los dispositivos en la casa de la familia B. El Smart TV Samsung registró streaming continuo de Netflix desde las 18:37 hasta las 19:12. La serie que Marek veía, un horror con efectos de sonido fuertes que a veces alcanzaban picos de volumen de 80 decibelios. La policía también solicitó el protocolo Bluetooth de los auriculares Sony WF-1000M3 que pertenecían a Marek. Los registros confirmaron: los auriculares estaban conectados al televisor y estuvieron en sus oídos durante todo el episodio. El sensor incorporado confirmó que se registró el uso continuo del dispositivo desde las 18:35 hasta las 19:15. Los policías realizaron mediciones directamente en la escena del incidente. La puerta cerrada entre la sala de estar y la cocina reducía el sonido en aproximadamente 25 decibelios. La distancia adicional del sofá a la puerta era de 4 metros y disminuía el volumen en otros 6 decibelios. Así, el grito que fue grabado por la cámara Xiaomi a las 18:55 y estimado en 85 decibelios, llegó a Marek a un nivel de aproximadamente 54 decibelios y fue completamente ahogado por el flujo de sonido de la serie. El segundo interrogatorio de Marek se basó en aclaraciones cuidadosas de detalles técnicos. ¿Por qué no se quitó los auriculares cuando escuchó un sonido inusual? Marek respondió sin la menor duda: la serie está llena de sonidos extraños y agudos. Escuché muchos similares en este episodio y estaba seguro de que el sonido venía de ahí. Ni siquiera pensé en verificar. ¿Hubo interrupciones mientras veía? ¿Tal vez se quitó los auriculares? No. Los auriculares estaban firmemente en los oídos. El sistema automáticamente pausa la serie si me los quito aunque sea por un segundo. Eso no pasó, confirmó el padre. El departamento técnico confirmó las palabras de Marek. El control del sensor efectivamente no registró interrupciones en la visualización y uso continuo del dispositivo. Sin embargo, a pesar de las confirmaciones técnicas, la policía no pudo excluir completamente la participación de Marek. El investigador que respondió a una pregunta de prensa ese mismo día intencionalmente permitió una formulación ambigua. El padre no está excluido de la investigación.
todas las variantes están siendo consideradas actualmente. Esta frase inmediatamente atrajo la atención de los periodistas y despertó sospechas públicas contra Marek. Mientras tanto, apareció un detalle nuevo importante en otra dirección de la investigación. La cámara de vigilancia de la gasolinera Orlen registró el coche de la niñera Ewa K. a las 18:48, a 9 kilómetros de la casa de la familia B. La grabación se convirtió en el primer paso para confirmar la coartada de la mujer. Sin embargo, los investigadores aún tenían que reconstruir detalladamente su ruta en exactamente los minutos cuando ocurrió el trágico incidente en la casa de la Kalekonopnica. Ahora el foco de la investigación se desplazó de los detalles técnicos y las circunstancias externas a una capa menos obvia pero más compleja: las relaciones familiares internas. Los investigadores comenzaron a estudiar cuidadosamente la personalidad de la madre, Monika B., y la atmósfera real que reinaba dentro de la familia y que se ocultaba detrás de la fachada externamente próspera. Un mes después del trágico incidente, la atención de los investigadores se desplazó de los detalles técnicos y las coartadas a los problemas familiares profundamente ocultos. Se hizo evidente la necesidad de comprender mejor la personalidad misma de Susana y la atmósfera que la rodeaba. La primera señal alarmante que llamó la atención de la policía fueron los registros del Servicio Social Municipal, OPS. El 12 de octubre de 2023, los trabajadores sociales registraron una frase extraña que Monika B. expresó durante una visita. En mi casa, nadie tira comida. Las palabras de la madre no despertaron entonces sospechas serias, pero después de los eventos del 9 de marzo, adquirieron una coloración completamente diferente. Los vecinos de la familia confirmaron. Ya en el verano de 2023, regularmente se escuchaban desde la casa gritos agudos y penetrantes de Monika: «Come hasta el final». Estos incidentes no eran únicos. Los vecinos notaron que Susana, después de tales episodios, normalmente parecía abatida y cerrada. El médico escolar también añadió un detalle importante pero perturbador. En septiembre de 2023, notó pequeños moretones en las manos de Susana, pero no se tomaron medidas oficiales. El médico explicó a la policía que no vio en ellos signos de una amenaza seria y atribuyó las lesiones a juegos ordinarios. Ahora estos moretones se convirtieron en fragmentos importantes del rompecabezas que se componía en una imagen desagradable de violencia intrafamiliar. Los investigadores invitaron nuevamente a Marek y Monika B. al interrogatorio para aclarar estos detalles. Los padres negaron categóricamente haber aplicado jamás cualquier medida de castigo físico o coacción para comer. Sus respuestas sonaron idénticas, como si estuvieran ensayadas de antemano. Nunca tuvimos problemas con la comida, mucho menos con coacción. Pero los testimonios recopilados contradecían completamente las palabras de los padres. A los registros del OPSE y a las declaraciones de los vecinos, los padres reaccionaron bruscamente y con irritación evidente. Especialmente esto concernía a la madre, Monika B., quien con cada nuevo interrogatorio se volvía cada vez menos contenida y repetía que los vecinos simplemente inventan para salir en los periódicos. Los investigadores, mientras tanto, estudiaron el historial médico de Susana. Establecieron quejas sistemáticas de la joven sobre dolores de estómago, comenzando en el verano de 2023. El pediatra que la examinó repetidamente no pudo encontrar causas médicas para estos síntomas. Entonces se atribuyeron a tensión nerviosa, sin preguntarse cuáles podrían ser las causas de estrés en una persona joven. Paralelamente, inesperadamente entró en el campo de visión de las investigaciones el abuelo de Susana, Joseph P., exmilitar, partidario de métodos de educación estrictos. En una de las entrevistas anteriores, un vecino mencionó que el abuelo a menudo reprendía a los padres por debilidad y excesiva suavidad hacia la nieta. La investigación verificó cuidadosamente su ubicación el día de la tragedia. Joseph vivía en un asilo de ancianos en Tomasov Lubelski, a 48 kilómetros de Varsovia. El autobús PKS, su único medio de transporte disponible, viajaba en dirección opuesta, de Varsovia a Tomaszów, desde las 17:10 hasta las 18:35,
y de ninguna manera permitía al abuelo llegar a la casa de la familia B en el momento del incidente. Las cámaras de vigilancia en el comedor del asilo también confirmaron su presencia en la cena a las 18:50. Sin embargo, los investigadores no se apresuraron a cerrar definitivamente esta versión, ya que la severidad de sus métodos educativos teóricamente podría influir en la atmósfera de la familia a distancia, formando la actitud de los padres hacia Susanna. Mientras tanto, la pieza de evidencia material más importante del caso, el cinturón de tela de la bata de caza, esperaba el examen de laboratorio. El informe que podría responder a la pregunta de quién exactamente tenía el cinturón en las manos en el momento del incidente estaba programado para el 20 de abril. Exactamente esta pieza de evidencia podría confirmar o refutar definitivamente las sospechas contra la madre, el padre o alguien más del entorno cercano. Los investigadores aún no anunciaron a la opinión pública la espera de los resultados. Para ellos ahora era más importante crear un retrato psicológico de la familia, entender qué relaciones tenía realmente Susana con sus padres y qué métodos educativos se ocultaban detrás de la fachada externamente próspera de la casa en la calle, Konopnica. Ahora la atención de la investigación se concentró definitivamente en la pieza de evidencia material, el cinturón de la bata de caza. Exactamente, él debía aclarar definitivamente quién se encontraba junto a Susana en los minutos críticos. Hasta recibir los resultados de la experticia les quedaban a los investigadores algunos días, que decidieron usar de manera máximamente productiva, estudiando detalladamente a la familia y el entorno de la víctima para tener una imagen clara en el momento de la fase decisiva de la investigación. 3 semanas después del examen de las circunstancias familiares, la investigación se acercaba a la fase final. Los investigadores recibieron resultados inesperados del laboratorio de IT, que logró restaurar un segmento de audio más importante de la cámara doméstica Xiaomi que estaba instalada en la cocina. Era una pequeña cámara fijada a la pared a una altura de 170 centímetros con ayuda de un soporte atornillado que excluía cualquier movimiento accidental. El fragmento de audio restaurado registró sonidos que duraron menos de 1 minuto, golpes claros, jadeos amortiguados y crujidos característicos de tela. Estos sonidos coincidían temporalmente con el grito previamente registrado a las 18:55, pero permanecieron ocultos hasta ahora. A la investigación le interesó la razón por la cual la cámara no registró visualmente el incidente mismo. El análisis de los metadatos del dispositivo dio una respuesta importante. 7 minutos antes del incidente, la lente fue girada intencionalmente hacia arriba, lo que excluyó completamente la observación visual de la cocina. Los expertos descubrieron en la carcasa de la cámara una huella clara de sudor y grasa. La verificación a través del sistema AFIS reveló una coincidencia sin errores. La huella pertenecía a Mónica B. Esto conectó por primera vez directamente a la madre con el intento de ocultar las circunstancias de la tragedia. Un nuevo detalle importante fue la información de un testigo inesperado. El mensajero del servicio de entrega InPost, Piotr L., declaró a la investigación que el día del incidente a las 18:52 vio exactamente a Mónica a través de la ventana de la cocina. Según sus palabras, se veía irritada, gesticulaba nerviosamente y obviamente decía algo, aunque no podía entender las palabras. Estos datos fueron decisivos para entender quién se encontraba en la cocina 3 minutos antes del grito. Los expertos en IT verificaron cuidadosamente la grabación en busca de falsificación. Una experticia fonospectral independiente confirmó la autenticidad del fragmento restaurado. No se encontraron signos de montaje u otras manipulaciones con el sonido, lo que excluyó completamente el intento de fabricación de pruebas. Los investigadores verificaron cuidadosamente la posibilidad de un giro accidental de la cámara. Un escenario asumía que la puerta podría haber tocado el dispositivo y girado la lente. Sin embargo, después de una reconstrucción detallada y mediciones, esta variante fue completamente descartada. La puerta de la cocina se abría hacia adentro y la trayectoria de su movimiento no podía coincidir físicamente con la dirección en la que fue girada la cámara. La conclusión era obvia y la única posible. El dispositivo fue girado intencional y conscientemente.
La investigación descartó definitivamente la versión sobre una posible participación del abuelo de Susana, Joseph P. Los datos de las cámaras de vigilancia del hogar de ancianos en Tomasov confirmaron convincentemente su presencia en la cena a las 18:50. Desde ese minuto el abuelo salió definitivamente de la lista de sospechosos y cerró la pista falsa que anteriormente había confundido a los investigadores. Sin embargo, el descubrimiento más importante que cambió definitivamente el curso de la investigación fue el informe oficial de la KGB sobre el examen de laboratorio del cinturón de bata encontrado en el lugar del incidente. Con el método LR-Mix más reciente y las bases de datos actuales de la KGB de 2024, los expertos determinaron que en el cinturón había claramente sudor de Mónica y microfibras de la camiseta de Susana. La probabilidad de una coincidencia accidental de estas dos huellas biológicas era astronómicamente baja, 1 en 1.000.000. Esta evidencia conectó por primera vez directa e indiscutiblemente a Mónica con el incidente. La fiscalía recibió inmediatamente el informe y comenzó a formular una acusación formal contra la madre. Mónica B. se encontró por primera vez desde el inicio de la investigación en la posición de una persona contra la cual existían pruebas físicas irrefutables que no dejaban espacio para maniobras o explicaciones alternativas. Ahora la investigación entró en la fase decisiva. Con evidencia que no podía ser negada, la Fiscalía concentró sus esfuerzos en investigar el motivo, así como en establecer las circunstancias de la escenificación que la madre de Susana buscaba realizar para ocultar la verdadera naturaleza de lo ocurrido. El 17 de febrero de 2025, la sala del Tribunal del Juzgado de Distrito en Zamość se llenó de periodistas, familiares y observadores casuales. Casi un año de investigación finalmente se acercaba a la conclusión lógica. La Fiscalía leyó las conclusiones finales, confirmadas por evidencia irrefutable y testimonios de testigos. La secuencia de eventos presentada por la acusación se unió en una cadena dura e indiscutible. Según los materiales del caso y numerosos testimonios de testigos, la presión sistemática sobre Susana por parte de la madre comenzó mucho antes del incidente de marzo. Los documentos del Servicio Social Municipal OPS de octubre de 2023 registraron declaraciones insistentes de Mónica de que, en su casa, nadie tiene derecho a tirar comida. Esa fue la primera señal alarmante que nadie tomó en serio en ese momento. Los vecinos, que anteriormente no hablaban muy dispuestos con la policía, dieron testimonios sobre coacción sistemática para comer, acompañada de gritos: «¡Come hasta el final!». Tales episodios se repetían regularmente. Las quejas de Susana sobre dolores de estómago, anteriormente incomprensibles para los médicos, ahora se relacionaron lógicamente con el estrés por la presión constante de la madre. La evidencia más convincente en el caso siguió siendo el cinturón de bata que fue descubierto esa noche en la cocina de la familia. Los expertos confirmaron que exactamente el cinturón se convirtió en la herramienta que dejó en el cuello de Susana una marca de 1,5 centímetros de ancho, que coincidía completamente con la textura del tejido. En el cinturón se encontraron rastros claros del perfil de ADN de Mónica y microfibras de la ropa de Susana. La pericia excluyó cualquier probabilidad de coincidencia accidental y declaró una relación de probabilidad de 1 en 1.000.000. La confirmación de la intención dirigida de ocultar la verdad fue la cámara Xiaomi instalada en la cocina. 7 minutos antes del incidente, el objetivo del dispositivo fue girado hacia arriba, excluyendo la posibilidad de grabación visual del evento. Las huellas de sudor y grasa en la carcasa del dispositivo coincidieron con las huellas dactilares de Mónica. El tribunal reconoció que la manipulación con la cámara se realizó conscientemente con el propósito de ocultar evidencia. Otro detalle clave fue la grabación de la cámara de la casa, que registró exactamente a las 18:55 sonidos, golpes claros, jadeos y el sonido de tela rozando. La pericia confirmó la autenticidad del audio y excluyó completamente la posibilidad de montaje. En ese momento, el padre de familia Marek se encontraba en el segundo piso viendo una serie con auriculares, lo que fue confirmado técnicamente por registros de Bluetooth y mediciones de nivel de ruido. Su falta de reacción se convirtió en un factor adicional que fortaleció la versión de la acusación.
Los fiscales mencionaron por separado la llamada al servicio de rescate. Una pericia psicolingüística registró una pausa no normativa en el discurso de Mónica durante la llamada 112. El tribunal no consideró esta evidencia como fundamental, pero la anotó en los materiales del caso como un factor adicional que caracterizaba el estado psicológico de la acusada en el momento crítico. Al tribunal se le presentaron todas las versiones alternativas de lo ocurrido y fueron refutadas. La coartada de la niñera Ewa K. fue confirmada definitivamente por grabaciones de video de la gasolinera Orlen. El abuelo de Susana, Joseph P., también fue completamente excluido de los sospechosos gracias a una grabación de video clara del hogar de ancianos. Las versiones falsas sobre un desplazamiento accidental de la cámara fueron cuidadosamente examinadas y cerradas por expertos. El tribunal prestó especial atención al plato de sopa, en el que solo quedaron las huellas dactilares de Susana. Esto significaba que Mónica esa noche no alimentó a su hija, sino que solo la observó, ejerció presión psicológica y la obligó a terminar completamente la comida, lo que se convirtió en la causa inmediata del conflicto. Cuando el juez leyó la sentencia final, 25 años de privación de libertad según el artículo 148, párrafo 1 del Código Penal de la República de Polonia, Mónica perdió el autocontrol por primera vez durante todo el juicio. Se levantó de un salto y gritó en dirección al juez: «¡Eso es mentira!». Los alguaciles la sacaron rápidamente de la sala del tribunal. El caso de la tragedia en la calle Konopnica, que durante mucho tiempo estuvo en el centro de la atención mediática y pública, fue cerrado oficial e irrevocablemente. Al día siguiente, el 18 de febrero de 2025, el periódico local Dziennik Wschodni informó brevemente sobre el veredicto y constató el duro final de una historia que permaneció durante mucho tiempo en la memoria de los varsovinos. La investigación y el tribunal establecieron incondicionalmente los hechos principales y los confirmaron: la identidad de la responsable, su herramienta y el tipo de escenificación. Los detalles judiciales y técnicos fueron cuidadosamente registrados y documentados. Sin embargo, algunos episodios del pasado de la familia B permanecieron sin aclarar. Los moretones que el médico escolar había notado anteriormente y posibles casos previos de violencia nunca fueron probados jurídicamente y permanecieron fuera de los documentos oficiales, sin llegar nunca a los materiales del caso. Mensajes cortos en nombre del desaparecido Evan Turner se enviaron durante meses, asegurando a todos que él se había ido donde su madre. Pero la mañana del 14 de diciembre, la cámara térmica mostró otra cosa: un punto caliente dentro del silo hermético de Pine Creek Farm. Dentro se encontró precisamente a Evan, y definitivamente no se había ido a ninguna parte. Su desaparición había sido enmascarada durante 4 meses con solo unas pocas palabras. 14 de diciembre de 2024, madrugada de invierno, Pine Creek Farm, un lugar tranquilo y aislado, ubicado a 11 kilómetros de Elmore, un pequeño pueblo en el estado de Michigan. La granja pertenece a Caleb Turner, un mecánico local que vive recluido y casi no se comunica con los vecinos. Lleva una vida simple, repara equipos de los granjeros vecinos, cuida su propiedad y, aparentemente, no se destaca en nada. Los técnicos de la compañía Agritherm Audit, Jake Rollins y Stanley Ford, llegaron a la granja para realizar una auditoría estándar de invierno sobre pérdidas de calor. Su tarea: revisar edificios y silos, identificar posibles fugas de calor para ayudar al granjero a ahorrar dinero en calefacción. Una verificación normal toma alrededor de 1 hora. No se planeaba descubrir nada sospechoso y mucho menos criminal aquí. Pero exactamente a las 6:42, el dispositivo FLIR, usado para detectar anomalías en las pérdidas de calor, muestra un detalle extraño. Uno de los silos metálicos, cubierto de escarcha y vacío desde hace tiempo, de repente emite una silueta roja clara, visible a través del fondo azul frío. El contorno térmico es nítido, grande, parecido a la figura de una persona. Los técnicos no pueden creer lo que ven, pero están obligados a verificar, ya que esto no debería ser así. El silo ha estado vacío durante varios meses.
Stanley sube por la escalera hasta la parte superior del silo y abre la tapa. Sin olores desagradables, el interior está seco, frío. Sin embargo, en el centro, entre una capa de cal, yace un cuerpo antinaturalmente recto y completamente inmóvil. A primera vista está claro. Ha estado allí durante mucho tiempo. La apariencia. Restos completamente secos de un adolescente. Unos minutos después llega la policía y el silo se convierte en escena del crimen y la auditoría rutinaria de pérdidas de calor, en el comienzo de una investigación seria. Los policías identifican rápidamente la identidad. Es Evan Turner, de 14 años, hijo del dueño de la granja. El chico había desaparecido 4 meses atrás. Todos estos meses el padre aseguró a vecinos y conocidos que Evan vivía con su madre en otra ciudad. La versión era confirmada por mensajes SMS enviados desde el teléfono personal de Evan. Cortos, tranquilos, absolutamente neutrales. Nadie podría haber pensado que detrás de estas palabras se escondía una mentira. La granja es completamente acordonada. Los vecinos no pueden creer que el tranquilo y reservado Caleb pueda estar relacionado con algo tan terrible. Pero la policía no saca conclusiones precipitadas. Saben que en casos como estos no se debe apresurarse con las acusaciones. En primer lugar, la investigación comienza la verificación del entorno más cercano. El principal sospechoso, Caleb Turner, es el único adulto en la granja que tenía contacto regular con su hijo antes de la desaparición. Sus declaraciones de que Evan se había ido donde su madre ahora son completamente refutadas por los hechos. Se verifica su horario diario, conversaciones con vecinos, comportamiento y relaciones con su hijo. Además del padre, la sospecha recae sobre 2 adolescentes locales. Varias veces fueron vistos intentando entrar en territorios ajenos, particularmente en graneros de granjas vecinas. Ambos habían estado previamente fichados por infracciones menores. Coinciden la edad, altura, complexión y, lo más importante, el tamaño del calzado con la huella encontrada en la pared interior del silo. La policía lleva a los adolescentes a la comisaría para interrogatorio detallado. Toma muestras de calzado y las compara con la huella encontrada. Esto aún no es prueba de culpabilidad, pero sí una pista importante. La huella de calzado de tamaño adolescente encontrada dentro del silo se convierte en la primera pista de la investigación. En la etapa inicial parece la más prometedora. Los investigadores creen que uno de los adolescentes pudo haber entrado al silo poco antes del descubrimiento del cuerpo, posiblemente verificando el territorio. Los adolescentes son interrogados, pero niegan categóricamente su participación e insisten en que nunca estuvieron dentro de ese silo específicamente. La policía aún no obtiene confirmaciones directas de sus palabras, pero tampoco puede acusar por ahora. Muy pocos hechos. El giro clave de la investigación llega cuando la policía obtiene datos del operador Bell Mobility. La orden número 1420 BM les permite estudiar en detalle cómo exactamente se enviaron los mensajes en nombre de Evan. El operador informa que todos estos SMS llegaron a través de un nodo femto doméstico instalado en la casa de Caleb Turner. Esto significa una cosa. El remitente de los mensajes estaba constantemente cerca de la casa. Ahora está claro que Evan no solo nunca salió de la granja, sino que alguien creó específicamente la apariencia de que estaba vivo y bien. La investigación entiende que está tratando con una persona capaz de manipulación larga y convincente, capaz de mantener perfectamente una ilusión durante varios meses. Ahora el principal enigma de la investigación: ¿quién exactamente enviaba los mensajes? ¿Por qué necesitaba esto? ¿Y por qué nadie sospechó el engaño antes? La mañana después del descubrimiento de Evan, la policía de Elmore profundiza en los detalles del estilo de vida de Caleb Turner, quien oficialmente se convirtió en el principal sospechoso. Los investigadores están interesados en el régimen nocturno de su vida, que ahora se ha convertido en el enigma clave de este caso. Cada noche, Caleb Turner dejaba su dormitorio desván y se dirigía al taller, ubicado en un edificio separado en la granja. Ayer por la noche ya había dado una breve explicación a los policías, citando como única razón el ruido que le impedía dormir. Pero la investigación requería más concreción y pruebas. Los policías verificaron detalladamente los datos médicos de Caleb,
solicitando documentos en la clínica Barry por la orden número BC 5092 del 2024-12-15. Los papeles obtenidos confirmaron un detalle importante, anteriormente desconocido para la policía y el público. Caleb sufría de insomnio postraumático desde 2019. La enfermedad se desarrolló después de un accidente en la granja que ocurrió hace muchos años. Desde entonces, Caleb se dirigía regularmente a los médicos con quejas de problemas crónicos de sueño, ansiedad y despertares nocturnos. Según los datos oficiales de la clínica, la última receta de diazepam la recibió el 18 de diciembre de 2023. Le prescribieron 100 tabletas del medicamento. Los policías entendían que un medicamento como el diazepam generalmente permite a una persona dormir tranquila y profundamente, por lo que surgió una inconsistencia obvia con las declaraciones de Caleb sobre los ronquidos de Evan que supuestamente lo molestaban cada noche. La segunda conversación con Caleb tuvo lugar en la pequeña sala de estar de la casa de la granja, rodeada de oficiales y empleados del laboratorio que tomaban huellas y fotografías. Caleb mantenía la calma, aunque notablemente nervioso. A la pregunta repetida de los investigadores sobre los movimientos nocturnos, respondió brevemente: «Ya dije». Evan roncaba fuerte. El diazepam realmente ayudaba, pero no lo suficiente como para que pudiera dormir cerca. Me despertaba cada noche e iba al taller, porque allí era más silencioso. Allí me sentía más cómodo. Los investigadores no discutieron. En su lugar, verificaron las grabaciones de video de la cámara de vigilancia del patio de la granja, obtenidas por la orden número CCTV 129/2024. La grabación fijó claramente que en la noche cuando desapareció Evan, la máquina Bobcat fue encendida y funcionó desde las 4:50 hasta las 5:10 de la mañana. Esto no coincidía con las declaraciones iniciales de Caleb, donde solo mencionaba dormir o trabajar dentro del taller. Esta grabación rompió la integridad de su coartada, poniendo en duda las explicaciones sobre los despertares nocturnos. Los investigadores aclararon con Caleb quién más podría haber usado el Bobcat. El hombre señaló tranquilamente las llaves colgadas en un gancho en la entrada del taller. «Siempre están ahí. No las escondo. Cualquiera podría haberlas tomado y encendido la máquina. No es un secreto. A veces los vecinos la prestaban sin avisar. Pueden preguntarle a cualquiera aquí. Se lo confirmarán». La versión de Caleb complicó el trabajo de la policía. Teóricamente cualquiera podría haber usado las llaves. Los investigadores se vieron obligados a dejar esta posibilidad abierta por ahora, aunque internamente consideraban tal escenario improbable y demasiado conveniente para el sospechoso. Por ahora la pista permanecía marcada como no cerrada y requería confirmación o refutación posterior. Mientras tanto, los criminalistas continuaron estudiando el Bobcat e hicieron un hallazgo que fortalecía las sospechas contra Caleb. En el pedal de control de la máquina se descubrieron rastros microscópicos de sangre. El análisis de laboratorio preliminar confirmó el tipo de sangre AB, exactamente el mismo tipo que tenía Evan. Este fue un avance serio en la investigación. Ahora se hizo evidente que precisamente el Bobcat fue usado para mover los restos de aproximadamente 48 kilogramos a una distancia de aproximadamente 25 metros por el territorio de Minoreset, la granja. Este hallazgo cambió seriamente la dirección de la investigación. Caleb tendría que explicar cómo exactamente su máquina se vio involucrada en lo sucedido y por qué no sabía nada al respecto. Sin embargo, en esta etapa la investigación no se apresuraba a expresar acusaciones directas. La coartada de Caleb solo se estaba agrietando, pero aún se mantenía. Demasiado dependía de la pericia final, que debía confirmar que la sangre encontrada pertenecía precisamente a Evan. Los oficiales de policía de Elmore ahora entendían que estaban tratando no solo con el lado técnico del incidente, sino también con los profundos problemas personales de Caleb Turner, su insomnio crónico y el consumo de medicamentos que podrían haber influido en su comportamiento y decisiones. La policía de Elmore se vio obligada a ampliar el círculo de investigación después de que la versión de Caleb de que Evan Turner se había ido donde su madre comenzó a desmoronarse ante sus ojos.
Hasta el descubrimiento de los restos de Evan en el silo, esta historia era la única verdad que conocían los habitantes del pueblo y los parientes del adolescente. Ahora los investigadores estudian los hechos para entender si la versión del padre era solo una tapadera conveniente. Evan se fue donde su madre. Una frase que sonaba convincente exactamente hasta el momento en que intervinieron los hechos. Los investigadores necesitaban establecer si algo, aparte de los mensajes cortos en nombre de Evan, confirmaba esta mudanza. Para un panorama completo, los investigadores solicitaron los registros de vuelos de la compañía Air Canada por la orden número AC-846 del 2024-12-16. Los datos de vuelos de Leila Mahdi mostraban un cuadro claro de su vida en Calgary. Según los informes de la aerolínea, Leila nunca voló a Ontario en el periodo de septiembre a diciembre de 2024. Ningún boleto de avión comprado a su nombre en este periodo fue registrado. Esto confirmó inmediatamente que el adolescente no pudo haber ido donde su madre en avión. La policía verificó los flujos financieros en las cuentas de Leila Mahdi por la orden número BM 772 del 2024-12-16. Los extractos mostraron pagos mensuales regulares de pensión alimenticia de Leila a Caleb Turner, pero no descubrieron ningún gasto relacionado con el viaje de Evan, ni boletos, ni reservas de hoteles, ni ninguna otra transacción que hubiera confirmado la versión de Caleb. El dinero se transfería establemente, y los gastos para la llegada del hijo simplemente no existían. Los policías realizaron un interrogatorio a distancia de Leila Mahdi a través de videoconferencia desde la comisaría de Elmore a Calgary. Sus declaraciones confundieron aún más la investigación. Leila contó que mantenía contacto con su hijo regularmente, predominantemente a través de Telegram. El último diálogo completo en el chat tuvo lugar el 10 de enero de 2024 a las 22:15. Después de esto, la comunicación se cortó inesperadamente. Pronto comenzó a recibir mensajes de Evan exclusivamente en forma de SMS cortos. Estos mensajes eran secos, formales, carentes de la emotividad habitual. Leila intentaba averiguar con su hijo por qué había dejado de escribir normalmente, pero en respuesta solo recibía frases monosilábicas de que todo está bien y no hay de qué preocuparse. No dio importancia especial a estos cambios, explicándolos por la cerrazón adolescente y el distanciamiento del hijo hacia los padres. Ahora, después del terrible descubrimiento en la granja, se vio obligada a reconocer lo obvio. Desde el 11 de enero de 2024, su hijo había dejado de responder por sí mismo. La vecina señora Olsen, que vive cerca de la granja Pine Creek, declaró inesperadamente a la policía que temprano en la mañana del 11 de enero vio a cierto mensajero. Según ella, un hombre en uniforme de cargador llegó en una furgoneta blanca común y sacó de la casa de Caleb Turner una maleta grande o contenedor. La mujer afirmaba que le pareció que precisamente este mensajero se había llevado a Evan. Los policías trataron con cautela las declaraciones de la vecina, ya que no pudo proporcionar una descripción detallada de la apariencia del mensajero o del número de la furgoneta. Sin embargo, el hecho de la existencia de tal testigo fue registrado. Para verificar estas declaraciones, los investigadores solicitaron grabaciones de cámaras de vigilancia de carreteras cercanas y autopistas. La grabación de la dashcam de un camión que venía en sentido contrario, circulando por la autopista Ontario Highway 43, fijó a las 4:58 de la mañana del 11 de enero de 2024 un detalle extraño. Una furgoneta blanca estacionada al costado del camino con el contenedor trasero abierto. En la grabación se ve claramente que el contenedor está vacío y el conductor ausente. La policía comenzó a verificar activamente el registro de todos los vehículos similares y posibles rutas, pero rápidamente se topó con un obstáculo. La placa de matrícula en la grabación resultó ilegible y no había señas claras del conductor. El mensajero desapareció tan repentinamente como apareció, y ninguno de los servicios de mensajería locales confirmó trabajo en esta zona en el período indicado. El hecho de la aparición del misterioso mensajero permanecía en cuestión. Los investigadores admitían que la versión de la señora Olsen podría ser solo una coincidencia fortuita o resultado de sus fantasías.
pero no podían ignorar el hecho de la aparición de un vehículo desconocido cerca de la granja. En este momento, la investigación se enfrentó a un nuevo problema. Incluso si el mensajero existía, no se encontraron confirmaciones de que Evan hubiera dejado la granja. Leila Mahdi confirmó que su hijo no había venido a verla. Los registros de vuelos y datos bancarios confirmaron sus palabras. La versión de Caleb sobre el viaje de su hijo, donde su madre se desmoronaba definitivamente, no resistiendo la verificación de los hechos. Ahora los investigadores tenían que estudiar cuidadosamente las nuevas extrañezas, averiguando qué realmente pasó la mañana del 11 de enero cerca de la casa de Caleb Turner y quién exactamente enviaba los mensajes a la madre, asegurándole que todo estaba bien con Evan, aunque esto obviamente era una mentira. La investigación continuó estudiando las extrañezas y contradicciones alrededor de la desaparición de Evan Turner. La atención de la policía volvió a los detalles técnicos que anteriormente no parecían importantes. Entre los técnicos que realizaban la inspección térmica en la granja apareció un nuevo testigo, Thomas Reed, empleado de la compañía Agritherm Audit, que manejaba la cámara térmica FLIR E54. ¿Qué más podría haber conservado la inspección térmica FLIR, además de la grabación ya conocida que descubrió los restos de Evan? Los investigadores contactaron a Thomas Reed para verificar cuidadosamente todo el registro del diario de la cámara térmica. Precisamente Thomas les proporcionó los datos de la cámara termográfica, que anteriormente no habían sido examinados con la debida atención. Resultó que la inspección FLIR en la granja no se realizaba por primera vez. Exactamente varios meses antes del descubrimiento de Evan, el 14 de enero de 2024, también se realizó una verificación térmica en Pine Creek Farm. Los datos del diario de la cámara térmica, fijados el 14 de enero de 2024 a las 5:07 de la mañana, muestran calor débil pero claramente perceptible disperso dentro del mismo silo. En este momento el silo, según los documentos de la granja, debía estar completamente vacío y sin uso. En la inspección repetida del 24 de mayo de 2024 a las 6:42 de la mañana, la cámara térmica registró ya un contorno térmico brillante y claro. La temperatura dentro del silo alcanzaba más 9 grados Celsius, a pesar del fuerte frío afuera. Esto confirmaba que entre las dos verificaciones algo había cambiado seriamente dentro del silo. No debía haber razones para tal calor, ya que según todos los documentos técnicos y declaraciones del dueño de la granja, no hay ni nunca hubo calefacción eléctrica en este objeto. Thomas Reed explicó a los investigadores que tales anomalías generalmente están relacionadas con la presencia de algún ser vivo o procesos internos que producen calor. La primera versión que la policía consideró, un animal que había caído accidentalmente dentro, pero los expertos CSI refutaron completamente esta versión. No se descubrieron rastros de patas de animales en el silo. La escotilla del silo estaba cerrada confiablemente desde afuera. La variante con bestia salvaje quedó excluida definitivamente. La policía también intentó verificar la versión de que el silo podría haber sido un refugio temporal para alguien de los indigentes locales. Teóricamente, una persona podría haber encontrado refugio allí en una noche helada. Sin embargo, esta versión también perdió rápidamente credibilidad. El lugar estaba demasiado aislado, el acceso al silo era complicado y no se encontraron otros rastros humanos durante la inspección. La versión del indigente aún permanecía oficialmente abierta para la investigación, a pesar de la improbabilidad. Sin embargo, ningún habitante local, ni trabajadores de la granja, ni el mismo Caleb Turner confirmaban la presencia de personas extrañas en la granja durante los meses de invierno. Tampoco había declaraciones de desaparición o quejas de intrusión. Sin embargo, la policía aún mantenía cautela y mantenía esta versión abierta exclusivamente de forma formal, esperando confirmaciones o refutaciones adicionales. Los expertos CSI realizaron una inspección detallada repetida del silo. En el lado interior de la escotilla se encontró un pequeño fragmento de tela apenas visible. Los criminalistas determinaron rápidamente que era una fibra de tela de franela roja y negra, típica del pijama de Evan, en el cual, según las declaraciones de Caleb, el adolescente usualmente dormía. Este hallazgo creaba una nueva conexión importante.
El adolescente no simplemente terminó en el silo por casualidad o por descuido de alguien. Fue colocado allí intencionalmente durante la noche, en ropa de dormir. La fibra en el perno interior de la escotilla testificaba que el adolescente pudo haber tocado la tapa o incluso intentado abrirla desde adentro. Sin embargo, aún no se habían establecido las circunstancias exactas en las que el pedazo de tela llegó al perno de la escotilla. Los investigadores no se apresuraban a conectarlo directamente con el trabajo nocturno de la máquina Bobcat, dejando estos detalles para peritajes posteriores. Pero el hallazgo en sí mismo fortalecía sustancialmente las sospechas y permitía reconstruir más claramente la secuencia de eventos de esa noche de enero. Ahora la investigación entendía que estaba tratando no solo con una anomalía técnica y una mancha térmica inexplicable, sino también con prueba factual de que Evan terminó en el silo aún vivo o recientemente colocado allí. Este hallazgo obligó a la policía a prestar aún más atención a las declaraciones de Caleb y sus movimientos nocturnos por la granja. Pronto los investigadores tendrían que determinar definitivamente si el tiempo de movimiento de Evan coincidía con el trabajo del Bobcat y las acciones nocturnas de Caleb. La investigación retorna varios meses al pasado, al frío día de invierno de diciembre de 2023. Caleb Turner, granjero y mecánico, nuevamente se encontró en el centro de la atención policial, esta vez debido a la adquisición de una gran cantidad del medicamento diazepam. Precisamente entonces se compró ese stock que varios meses después estaría en el centro de la investigación de la desaparición de su hijo Evan. ¿Para qué necesitaba Caleb 100 tabletas enteras de diazepam? ¿Y por qué trataba de ocultar la escala de esta compra? Ese día, Caleb llegó a la farmacia Guardian Pharmacy en su pickup negro Ford F-150, recorriendo una distancia de 7 kilómetros y 8 décimos desde la granja. Usualmente tales compras van acompañadas del uso de tarjeta bancaria o tarjetas de bonos para descuentos, pero esta vez prefirió pagar en efectivo. El recibo fue encontrado durante el registro de la granja por la policía varios meses después y no contenía ningún signo que permitiera identificar al comprador, excepto el nombre del medicamento mismo y la fecha de adquisición. El recibo descubierto por la policía fijaba claramente el hecho del pago en efectivo. Ni tarjeta de bonos, ni tarjeta de descuento fueron utilizadas. La empleada de la farmacia después recordó que Caleb rechazó cualquier descuento y bonos, declarando que no era necesario. Precisamente este gesto atrajo la atención de la investigación. Tal cautela sugería pensamientos sobre un intento de ocultar el hecho de adquisición de un gran lote de medicamento tranquilizante. Paralelamente, los investigadores verificaron los datos médicos del archivo escolar de la escuela secundaria de Elmore, donde estudiaba Evan. En el informe de la enfermera escolar, elaborado varios meses antes, se contenía un detalle importante que explicaba los problemas de sueño en la familia Turner. Evan había sido diagnosticado con una forma grave de apnea nocturna, trastorno de la respiración acompañado de ronquidos fuertes y paradas frecuentes de respiración durante el sueño. La enfermera recomendaba oficialmente el uso de un aparato CPAP, dispositivo especial para normalizar la respiración, pero su familia nunca lo adquirió. Cuando los policías volvieron a plantear la cuestión de las razones del rechazo a comprar el aparato CPAP, Caleb Turner declaró seca y confiadamente: «Es demasiado caro para nuestra familia. No podía permitirme tal gasto. Nos las arreglábamos sin él». Sin embargo, al comparar los gastos para la adquisición de un lote tan grande de diazepam, los policías dudaron de esta explicación. El diazepam tampoco era un medicamento barato, especialmente en tales cantidades. Aún más preguntas suscitó el hecho de que 100 tabletas de diazepam desaparecieron literalmente en 3 semanas después de la compra. Durante este tiempo el entorno notaba que Caleb se veía apático, cansado y lento, pero nadie notó en él signos evidentes de sobredosis. En este periodo, fijado por la policía, Caleb continuaba trabajando, conducía el auto e incluso realizaba trabajos de reparación para los vecinos. La investigación no podía entender dónde habían desaparecido las tabletas, si no se observaba consumo excesivo evidente por parte de Caleb. Cuando los investigadores comenzaron a plantear la cuestión de la cantidad de tabletas desaparecidas, el abogado de Caleb propuso una versión alternativa, proponiendo considerar los experimentos adolescentes de Evan.
Según la defensa, Evan pudo haber tomado las tabletas independientemente, decidiendo probar algo nuevo o simplemente cometer una tontería adolescente, sin darse cuenta de las posibles consecuencias. Esta versión se convirtió para la defensa en una explicación conveniente de la extraña desaparición del diazepam. En los primeros días de la investigación, tal escenario no parecía completamente inverosímil y fue oficialmente incluido en los materiales del caso como versión que requería verificación posterior. Sin embargo, pronto la policía recibió los resultados del estudio toxicológico del Centro Toxicológico de Toronto, que cambiaron la percepción de lo ocurrido cardinalmente. En la conclusión del centro se decía que en el organismo de Evan se descubrió un contenido extremadamente alto de diazepam. En el estómago del adolescente se descubrieron 42 miligramos de sustancia, lo que excede significativamente la norma médica admisible para una toma única. En la sangre la concentración alcanzaba nivel letal. Esto significaba una cosa: Evan recibió diazepam en cantidad incompatible con la vida, y la versión de la toma accidental o experimento adolescente, aunque parecía conveniente para Caleb y su defensa, ahora comenzaba a agrietarse seriamente. La policía nuevamente dirigió su atención a Caleb. Ahora los investigadores debían establecer cómo exactamente tal cantidad de diazepam terminó en el organismo del adolescente y por qué Caleb ocultaba con todas sus fuerzas la escala de su adquisición del medicamento. Estos detalles se convirtieron en una nueva dirección críticamente importante de la investigación, y la policía comenzó a observar más atentamente cada acción de Caleb, sus decisiones financieras y personales, entendiendo que las respuestas a muchas preguntas ahora se escondían precisamente en esa extraña compra de tabletas del 18 de diciembre de 2023. Los investigadores estudiaban cuidadosamente las últimas horas de vida de Evan Turner, tratando de entender en compañía de quién se encontraba la noche antes de la desaparición. Establecer la verdad ayudaron las huellas digitales conservadas por los adolescentes en las redes sociales. ¿Con quién pasó Evan la noche víspera de la desaparición? Las grabaciones de transmisión de TikTok confirmaron que la noche del 10 de enero, Evan se encontraba en el café Downtown Diner en compañía de dos amigos, Nick Watson y Sarah Lee. El video comenzó a las 22:11 y continuó hasta las 23:40. Los adolescentes estaban relajados, reían y conversaban. Evan bebía té con miel. Este hecho fue confirmado por el recibo del café y las notas del personal. El video stream y los logs Wi-Fi coincidían completamente, lo que confirmaba el lugar y tiempo exactos del encuentro. Los investigadores interrogaron detalladamente a los empleados del café. Estaba claro que la bebida ordenada por Evan no pudo haber sido alterada por los amigos, ya que el té inmediatamente después de la preparación fue servido a Evan personalmente. Después del final del encuentro, Nick y Sarah regresaron a casa, lo que era confirmado por la cámara de vigilancia en la entrada del café y las calles vecinas. Los policías consideraron si Nick y Sarah podrían haber influido de alguna manera en el estado de Evan. Sin embargo, resultó que hasta la granja Pine Creek había casi 8 kilómetros, y Nick Watson no tenía licencia de conducir. A una hora tardía y sin transporte, los adolescentes no podrían haber llegado a la granja desapercibidos, lo que disminuía sustancialmente la probabilidad de su participación. Sin embargo, la investigación descubrió un momento inusual en las redes sociales. Nick Watson dejó un comentario bajo el stream. Caleb otra vez, escribiendo a mi mamá a las 2 a.m. Los investigadores al principio tomaron esto en serio. Después resultó que esto era solo una broma adolescente, basada en el hábito de Caleb de enviar mensajes a los vecinos tarde en la noche. No había otras pruebas de la participación de Caleb en extraños mensajes nocturnos a la familia de Nick, pero el principal descubrimiento esperaba a la policía más adelante. Los investigadores solicitaron acceso a la cuenta iCloud de Nick y estudiaron los datos que el adolescente guardaba en su teléfono. Entre los archivos en el almacenamiento en la nube de Nick se encontró una grabación de video corta, hecha a las 2:48 de la noche del 11 de enero, varias horas después del encuentro en el café. En el video mismo había un montaje ordinario de clip adolescente que Nick preparaba para las redes sociales.
pero los expertos CSI prestaron atención a los sonidos que cayeron accidentalmente en el fondo de la grabación. En el silencio nocturno se escuchaba claramente el sonido del motor Bobcat, cargador agrícola perteneciente a la granja Pine Creek. Este sonido ya era familiar para la policía por las grabaciones de las cámaras de la granja. Además, en la grabación eran distinguibles golpes metálicos parecidos al sonido de una escotilla que se abre o cierra. Y finalmente, otro sonido en el fondo coincidía completamente con los ronquidos de Evan, que habían sido fijados anteriormente en los informes médicos. Los expertos declararon confiadamente que estos sonidos cayeron en el video accidentalmente, a través de la ventana abierta del cuarto de Nick. La casa del adolescente se encontraba suficientemente cerca de la granja para que el sonido en una noche silenciosa se escuchara clara y distintamente. Así, la grabación de video accidental inesperadamente se convirtió en evidencia importante, confirmando que Evan estaba en la granja en el momento cuando allí trabajaba la técnica. Ahora la investigación podía establecer exactamente el tiempo de los eventos en la granja en la noche de la desaparición. Las sospechas que anteriormente recaían sobre los amigos de Evan comenzaron a debilitarse. Era evidente que los adolescentes se encontraban lejos de la granja y se convirtieron solo en testigos accidentales de lo que pasaba esa noche en el territorio de Pine Creek Farm. Ahora la investigación recibió confirmación de peso de que precisamente en la granja en la noche tardía se produjeron acciones que llevaron a la desaparición de Evan. Sin embargo, el papel exacto de Caleb en este asunto permanecía aún no completamente esclarecido. Los investigadores intencionalmente no revelaron a Nick y Sarah el significado de los detalles que habían encontrado. Los adolescentes fueron dejados fuera de las sospechas, considerándolos solo testigos por coincidencia fortuita de circunstancias. La pregunta principal de la investigación ahora se reducía a las acciones de Caleb y los eventos en la granja, que fijó la grabación accidental del teléfono del adolescente. El grupo CSI obtuvo acceso a los registros del nodo femtodoméstico Bell Mobility instalado en la granja Pine Creek. La investigación esperaba que estos registros aclararan desde dónde exactamente se enviaron esos misteriosos mensajes SMS que durante varios meses convencían a todos de que Evan estaba vivo y se encontraba lejos de casa. ¿Qué exactamente mostrarían los registros del nodo femtodoméstico sobre el origen de los mensajes? Los primeros resultados del análisis fueron secos pero inequívocos. Los mensajes en nombre de Evan fueron enviados desde la zona de acción del nodo doméstico, cuya potencia de señal constituía solo 2 milivatios. El radio de acción de tal dispositivo no excedía 30 metros. Técnicamente esto significaba que el remitente de los mensajes debía encontrarse físicamente cerca del dispositivo durante el envío de SMS. Los registros mostraron fechas concretas de envío: 16 de enero, 3 de febrero, 29 de marzo y 12 de abril de 2024. Estos eran precisamente esos mensajes que supuestamente confirmaban la ubicación de Evan en Calgary, donde su madre. CSI estudió cuidadosamente la ubicación del nodo femto y todos los edificios circundantes. El silo donde descubrieron a Evan se encontraba a una distancia de 90 metros del nodo, demasiado lejos para una señal tan débil. Al mismo tiempo, el taller donde Caleb pasaba las noches se ubicaba a solo 18 metros del nodo femto. Los expertos hicieron la pregunta clave a los técnicos de Bell Mobility. ¿Existía la posibilidad de sustitución de tarjeta SIM o IMEI del teléfono para enviar un mensaje remotamente? La respuesta de los especialistas fue categórica. No, la red del operador excluía el spoofing IMEI, lo que significaba que los mensajes se enviaban estrictamente desde el dispositivo real y desde un lugar físico concreto. La investigación inmediatamente verificó qué dispositivos estaban registrados en la red doméstica en las noches de envío de mensajes. El único dispositivo activo en la red en estas noches pertenecía precisamente a Caleb Turner. Era su teléfono personal. Así, la versión de que alguien más podría haber enviado estos SMS se derrumbó definitivamente. Anteriormente se propuso la hipótesis de que el silo podría haber sido usado como refugio de una persona indigente. Esta versión fue verificada por el grupo CSI con ayuda de análisis repetido de imágenes térmicas del 14 de febrero,
14 de marzo y 14 de abril de 2024. Todas las imágenes mostraron ausencia absoluta de cualquier cambio térmico. El silo se encontraba en estado de termostática completa. Nadie entraba y salía de él en estos periodos, y ninguna persona podría haber permanecido allí desapercibida. Así, la hipótesis del indigente fue completamente excluida y oficialmente cerrada. La investigación también excluyó definitivamente la participación de los adolescentes, Nick y Sarah, así como del misterioso mensajero supuestamente visto por la vecina Olsen. Ninguna de estas pistas tenía ya fundamento. El momento clave de la investigación fue el hallazgo hecho por los criminalistas CSI durante la inspección repetida de la granja. Durante el análisis detallado de la cocina y sus utensilios, CSI descubrieron microgránulos de diazepam en la superficie interior de la tetera infusor. El análisis espectral mostró coincidencia completa con las tabletas anteriormente compradas por Caleb. Esta era evidencia extremadamente importante que vinculaba la desaparición de Evan y el nivel letal de diazepam encontrado en su organismo con un objeto doméstico ordinario. El té tranquilizante que Evan bebió en casa resultó ser para nada tan inofensivo como parecía al principio. CSI confirmó que las micropartículas no eran contaminación accidental, sino adición intencional de sustancia. Ahora la investigación sabía cómo exactamente el diazepam llegó al organismo del adolescente. Esto permitía a la policía concentrarse en la personalidad de Caleb, quien tenía libre acceso al medicamento y a la tetera en la granja. Así, al comienzo del verano de 2024, la investigación se enfocó definitivamente en Caleb Turner. Las pruebas reunidas por CSI cerraron todas las versiones secundarias y mostraron que el padre del adolescente no solo enviaba mensajes falsos, sino que también evidentemente tenía relación con lo ocurrido en esa noche fatal de enero. La investigación evitaba cuidadosamente la discusión abierta del motivo de Caleb. Sin embargo, las pruebas se disponían en una cadena única dirigida precisamente contra él. Todos los detalles confirmaban su participación directa en los eventos de esa noche, y ahora la policía intencionalmente se dirigía hacia la etapa final de la investigación, preparando cuidadosamente el terreno para las acusaciones directas que debían seguir pronto. El caso de Evan Turner ya no era un enigma con múltiples versiones. Se convirtió en un caso claramente delimitado contra una persona que ocultaba sus acciones detrás de la máscara de padre atento y vecino. Precisamente Caleb Turner resultó estar en el centro de todos los hechos y circunstancias reunidos por la investigación. Ahora CSI esperaba la última etapa de la investigación, en la cual quedaba formular el motivo final, aún no expresado oficialmente. Sin embargo, ya ahora era evidente que detrás de los actos de Caleb había algo más que un simple deseo de ocultar un accidente. La investigación se acercaba a las respuestas, y estas respuestas debían destruir completamente la imagen de Caleb Turner tal como la conocían los habitantes de Elmore. La investigación alcanzó esa etapa donde ya nadie podía dudar del papel clave de Caleb. Por delante estaban solo las etapas formales del procedimiento y las acusaciones oficiales. Pero por ahora el motivo permanecía oculto. Y esta era la última incógnita que separaba a los investigadores del completamiento de la investigación. La investigación se acercó estrechamente al motivo de las acciones de Caleb Turner. Con cada nuevo hecho, la imagen del mecánico tranquilo y cerrado de Pine Creek Farm dejaba de verse como la presentaban los vecinos y conocidos. Bajo la calma exterior se escondía la presión que Caleb experimentaba debido a la falta constante de sueño y problemas financieros. Ahora la investigación necesitaba entender hasta dónde podría haber llegado para obtener lo que necesitaba desesperadamente: silencio nocturno absoluto. ¿A qué estaba dispuesto Caleb para lograr el silencio absoluto? Los documentos financieros de la compañía Kingston Rail Maintenance, donde Caleb trabajaba medio tiempo en turnos nocturnos, revelaron un detalle importante. Debido a retrasos constantes, su salario era regularmente sujeto a multas. 3 retrasos fijados en noviembre de 2023 llevaron a una deducción del 10%. Esto golpeó seriamente su presupuesto, agravando la tensión financiera. CSI estudió los recibos de caja de Caleb y descubrió que el 9 de enero de 2024, un día antes de la desaparición de Evan, adquirió un conjunto de tapones para oídos en la tienda Canadian Tire.
La pericia mostró que los tapones fueron abiertos pero usados solo 2 veces. El análisis de cerumen confirmó que pertenecían precisamente a Caleb. Durante el interrogatorio, Caleb explicó su rechazo a los tapones para oídos simple y directamente. No ayudan. Tengo tinnitus, ruido en los oídos. Con los tapones es solo peor. La investigación volvió a plantear la cuestión de por qué no compró un CPAP, dispositivo médico recomendado por la enfermera escolar a Evan. Caleb nuevamente respondió breve y claramente: $1,200, no los tengo. Sin embargo, los investigadores sabían que Caleb había gastado considerable dinero en 100 tabletas de diazepam adquiridas en efectivo solo un mes antes. Esta contradicción fortalecía las sospechas de la policía. La defensa emprendió un intento de explicar lo ocurrido de otra manera. Según la versión de los abogados, Caleb no se proponía causar daño a su hijo intencionalmente. Afirmaban que solo trataba de aumentar la dosificación de diazepam para que su hijo durmiera tranquilamente, permitiendo al padre finalmente dormir y regresar a un régimen normal de trabajo. Esta versión presentaba las acciones de Caleb como trágica coincidencia de circunstancias y resultado accidental de imprudencia. Sin embargo, esta teoría de la defensa pronto se encontró bajo seria duda después de que llegó a disposición de la policía una nueva evidencia clave. La llamada interceptada de Caleb a su hermano, fechada el 5 de noviembre de 2023, cambió sustancialmente la percepción de lo ocurrido. La grabación obtenida de los archivos del operador Rogers fijó la frase de Caleb: «Si no se calla, algún día lo haré para siempre». Estas palabras fueron dichas 2 meses antes de la desaparición de Evan. No se podían ignorar o atribuir a las emociones del momento. Caleb evidentemente admitía medidas extremas, y este hecho destruía la versión de la defensa sobre casualidad e imprudencia en sus actos. Ahora la policía se enfocó definitivamente en la conexión directa entre los problemas nocturnos crónicos de Caleb, la desaparición de su hijo y los intentos de ocultar las verdaderas circunstancias de lo ocurrido. El caso ya no parecía una serie de accidentes trágicos. En su lugar se dibujaba un cuadro de acciones cuidadosamente planeadas dirigidas a resolver el problema por cualquier medio. Los investigadores ya veían claramente que el mecánico tranquilo y contenido de la pequeña granja Pine Creek Farm estaba dispuesto a ir mucho más lejos de lo que sus conocidos podrían haber imaginado. La presión financiera, el agotamiento físico y las constantes interrupciones nocturnas del sueño se convirtieron en el fondo sobre el cual se desarrolló la tragedia de Evan. Solo quedaba completar los procedimientos formales para vincular todos los detalles juntos. La compra de diazepam, las palabras sobre silencio para siempre, el envío de mensajes falsos desde el teléfono del adolescente, el movimiento físico de los restos con ayuda de la técnica de la granja. Precisamente esto ahora estaba frente a la investigación como última etapa de la investigación que comenzó con una verificación ordinaria de pérdidas de calor y llevó a la revelación del lado oscuro y oculto de la vida de Caleb Turner. El 11 de febrero de 2025, el jurado del condado de Perth reconoció a Caleb Turner culpable bajo 2 artículos: homicidio involuntario y tratamiento inadecuado de restos. Como resultado de la investigación detallada, resultó que la causa de la tragedia fue el insomnio crónico de Caleb, acompañado de migrañas dolorosas y ruido nocturno constante. El deseo de lograr silencio a cualquier precio llevó a consecuencias trágicas. El 11 de enero de 2024, Caleb preparó té a su hijo, agregándole diazepam en volumen de aproximadamente 42 miligramos, lo que excedía la dosis terapéutica admisible 4 veces. El adolescente, que tenía serios problemas de respiración durante el sueño, se durmió y ya no despertó. La combinación del medicamento sedativo y la forma grave de apnea se volvió mortal. Después de que Caleb se dio cuenta de lo ocurrido, decidió ocultar las huellas del incidente. Durante la noche, puso en marcha el mini cargador agrícola Bobcat, trasladó los restos del adolescente a un silo no utilizado en el territorio de la granja y los cubrió con cal, calculando así evitar el descubrimiento. La cámara de vigilancia fijó el trabajo del Bobcat desde las 4:50 hasta las 5:10 de la mañana. Posteriormente, la pericia confirmó la presencia de sangre de Evan en el pedal de la máquina.
Para crear una falsa impresión de que su hijo se encontraba lejos de casa, Caleb mensualmente enviaba mensajes SMS cortos desde el teléfono de Evan, imitando la comunicación del adolescente con su madre. El análisis del nodo femtodoméstico probó que todos los mensajes fueron enviados desde el taller donde se encontraba el mismo Caleb. Esto excluía la posibilidad de envío de mensajes desde el silo, ya que la distancia de este al nodo excedía la zona de cobertura de la red. Las imágenes de cámara térmica de la compañía Agritherm Audit, tomadas el 14 de enero de 2024, confirmaron la presencia de una mancha térmica débil en el silo, causada por la presencia de restos recientemente colocados. El examen repetido del 24 de mayo del mismo año mostró elevación de temperatura dentro del silo hasta más 9 grados Celsius, causada por procesos internos de descomposición. A lo largo de las sesiones judiciales, la defensa probaba obstinadamente que las acciones de Caleb no fueron intencionales y que no tenía la intención de causar daño serio a su hijo. Sin embargo, la acusación logró romper definitivamente esta versión gracias a las pruebas presentadas. La grabación de conversación telefónica del 5 de noviembre de 2023 entre Caleb y su hermano, en la cual Caleb declaró: «Si no se calla, algún día lo haré para siempre», jugó un papel decisivo en el tribunal. Adicionalmente, se presentaron hojas de pago mostrando multas financieras regulares de Caleb por retrasos en el trabajo causados por falta crónica de sueño. Los jurados, teniendo en cuenta el reconocimiento parcial de Caleb y la ausencia de pruebas directas de asesinato planeado de antemano, dictaron el veredicto: 16 años de privación de libertad con cumplimiento en institución correccional de régimen estricto. Después del anuncio del veredicto, Caleb fue escoltado del edificio del tribunal a la prisión preventiva. Las puertas de la institución se cerraron detrás de él definitivamente, marcando el fin de la larga y tensa investigación. La granja Pine Creek, después de estos eventos, quedó completamente abandonada. Varias semanas después, los inspectores de la compañía Agritherm Audit realizaron otro examen de control del territorio. El silo donde antes fue encontrado Evan resultó estar perfectamente frío. Ningún signo de calor o vida se fijaba ya. Así, la historia trágica que comenzó con una verificación ordinaria de pérdidas térmicas terminó con la revelación completa de uno de los casos más misteriosos en la historia del condado de Perth.